¿Qué tal, amigos de Sin embargo el aire? Muchas gracias por acompañarme en este que será para mí el último close-up. Curiosamente es el primer close-up de este año. En los próximos días será mi compañera Montserrat Antúnez quien tome el mando de este programa. Montserrat Antúnez, ustedes seguramente la conocerán por el trabajo de Dos con Todo, también el trabajo que ha hecho en defensa del consumidor. Una compañera muy hábil, quien también, si usted en algún momento escuchó esta frase de Héctor Aguilar Camín de los Apapachos, es nuestra compañera Montserrat Antúnez quien lo entrevista, quien obtiene esa declaración. Y pues bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento en todo este tiempo que me estuvo acompañando en Close Up. Y bueno, iniciemos en este lunes 5 de enero de 2026. Feliz año nuevo, y ahora sí que se tenga lo mejor, que todo lo que usted desea se le cumpla, que pueda tener un muy buen inicio de este año. Y pues arranquemos con Close Up. En esta ocasión ya habíamos hablado de personajes referentes de la izquierda, y en esta ocasión lo vamos a dedicar a una mujer revolucionaria, una mujer que sin duda cambió distintos paradigmas, que revolucionó también las cuestiones de género en su momento. Estamos hablando de la comandanta Ramona, la primera zapatista que en ese entorno que sale, digamos, de Chiapas, llega aquí a la Ciudad de México, impulsora de una ley zapatista de mujeres bastante revolucionaria en su momento. Una mujer que la describen muy bien con sus características físicas, pequeña, menuda y demás, pero con un alma gigantesca, un pensamiento que ha trascendido a lo largo de las décadas, una visión que quedó muy impregnada dentro de las mujeres zapatistas, pero también fuera de las mujeres zapatistas, fuera de estas comunidades, ha tenido un impacto trascendental. Es en ese sentido que vamos a ver este primer close-up en el cual hablamos sobre sus inicios, de dónde ella proviene, y la manera y la importancia que tiene dentro del movimiento zapatista. Vamos a verlo y regresamos. Ramona la Revolucionaria. La comandanta Ramona nació en la comunidad tzotzil de San Andrés Larrainzar en 1959. Aprendió a leer y hablar español de la mano del ejército zapatista, como cuenta Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM. En su pueblo, la comandanta Ramona era bordadora, actividad que le permitió seguir bordando historias y tejidos con las demás mujeres. Ramona fue una mujer indígena y una de las representantes más destacadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue pieza clave en la toma de San Cristóbal el 1 de enero de 1994 y la voz de los insurgentes en la capital del país en 1996. También fue una de las impulsoras de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Otras figuras importantes fueron la mayor Ana María, quien estuvo al mando de la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal con cerca de 1,000 integrantes, y la comandante Esther, una mujer tojolabal que aprendió español en el zapatismo tras sufrir una pobreza extrema. Estas mujeres ganaron el derecho a dirigir milicias y organizarse porque demostraron que podían hacer el mismo trabajo que los varones, exigiendo derechos más allá de la costumbre, apuntó la doctora Consuela Pacheco. Hablaron desde el rostro, ocultado por el pasamontañas, para abrir un horizonte de visibilidad para la población más pobre del país. Entre sus herencias resalta la Ley Revolucionaria de las Mujeres, un documento que abre el camino para las jóvenes indígenas contemporáneas. Añadió la académica en su famosa ponencia Comandante Ramona, la palabra que queda. Hilary Klein expone en su libro Compañeras, historias de las mujeres zapatistas, cómo durante 2 décadas la comandanta Ramona constituyó una parte integral del movimiento zapatista al ser una de las integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena
que más respeto logró granjearse. Junto con la comandanta Susana, por ejemplo, ayudó a recopilar las opiniones de las mujeres que a la postre darían forma a la Ley Revolucionaria de Mujeres. Ramona se transformó en un poderoso símbolo del movimiento zapatista durante las negociaciones de paz con el gobierno y, de nuevo, en 1996, cuando viajó a la Ciudad de México para un tratamiento médico, se convirtió en la primera zapatista en aparecer en público fuera de Chiapas. En momentos en que las negociaciones de paz parecían encallar, el Congreso Nacional Indígena invitó al EZLN a su primer Congreso Nacional a realizarse en la Ciudad de México en octubre de ese año. Tras momentos de tensión en que se desconocía si se permitiría a una delegación zapatista viajar a la capital, el subcomandante Marcos anunció que el EZLN mandaría a la comandanta Ramona como su representante, recuerda Klein. El propio Marcos dio a conocer en conferencia de prensa en ese entonces que Ramona luchaba contra una enfermedad, por lo que era su deseo hablar con otros indígenas y contarles de qué se trataba el EZLN. De esta manera, el 10 de octubre de 1996, la comunidad entera de La Realidad, acompañada por decenas de insurgentes zapatistas montados a caballo, hicieron una emotiva despedida a Ramona. Su viaje a la Ciudad de México demostró que los zapatistas podían romper el cerco militar que rodeaba al EZLN en Chiapas y que, al menos simbólicamente, eran capaces de tomar la capital, recuerda Klein. Enormes multitudes de personas llegaron para saludarla en San Cristóbal y en el aeropuerto de la capital. La gente que la esperaba a las afueras del Congreso Nacional Indígena gritó a viva voz: Ramona salió y Zedillo se chingó, haciendo burla del entonces presidente Ernesto Zedillo. Destaca la crónica que recupera el libro Compañeras Historias de las Mujeres Zapatistas, el cual prosigue: ya habiendo ingresado al auditorio, los ancianos de varios grupos indígenas la ayudaron a subir al escenario, donde casi fue ahogada en flores. Dicho congreso permitió fortalecer el apoyo de los acuerdos de San Andrés y propiciar la unificación de los 600 representantes de 30 grupos indígenas que participaron en el evento. El 12 de octubre, Ramona se dirigió a decenas de miles de simpatizantes que habían marchado al Zócalo para exigir la instauración de los derechos indígenas. Ahí dijo: queremos un México que nos tome en cuenta como seres humanos, que nos respete y reconozca nuestra dignidad. Por eso queremos unir nuestra pequeña voz de zapatistas a la voz grande de todos los que luchan por un México nuevo. Llegamos hasta aquí para gritar junto con todos que ya nunca más un México sin nosotros. Yo soy la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Soy el primero de muchos pasos de los zapatistas del Distrito Federal y a todos los lugares de México. Esperamos que todos ustedes caminen junto a nosotros. Llegamos hasta aquí para gritar junto con todos los ya no, que nunca más un México sin nosotros, dijo Ramona, y continuó, como reseña la jornada: eso queremos, un México donde todos tengamos un lugar digno. Por eso estamos dispuestos a participar en un gran diálogo nacional con todos. Un diálogo donde nuestra palabra sea una palabra más en muchas palabras y nuestro corazón sea un corazón más dentro de muchos corazones. Bien, pues muchas gracias a cada uno de ustedes que nos está dejando un like. También los invitamos a suscribirse al canal de Sin embargo al aire. No olvide también que puede suscribirse de igual manera al canal hermano Estudio B de Sin embargo al aire. Continuando con la comandanta Ramona, vamos a hablar sobre lo que le decía, esta ley de mujeres, esta ley zapatista de mujeres, todos los preceptos que contiene. De hecho la vamos a leer íntegra, son 10 puntos, se aprueba, se pone en marcha incluso antes del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994. Es importante conocer cada uno de esos puntos, pero también entender que es cómo se construye a partir de los distintos recorridos que hace la comandanta Ramona en distintas comunidades, pláticas con mujeres, acercándose con ellas, conociendo cuáles son las situaciones, las carencias, las violencias que vivían, que enfrentaban,
y que busca ella erradicar, sí, a partir de los diálogos de paz ya una vez establecidos, ella logra que esta ley de mujeres también se ponga sobre la mesa. Sobre esto vamos a hablar en este segundo close-up y regresamos. Ramona y la ley de mujeres. En nuestras comunidades, las niñas tienen desnutrición y cuando todavía no acaban de crecer, ya son mamás. Muchas mujeres mueren en el parto. Cuando una mujer indígena tiene 30 o 40 años, su cuerpo ya parece viejo y está lleno de enfermedades. Eso fue lo que denunció la comandanta Ramona durante una sesión del Diálogo por la Paz. La presencia de la comandanta Ramona en el diálogo de las Jornadas por la Paz en San Cristóbal de las Casas en febrero de 1994 fue emblemática, siendo señalada como una de las voces necesarias para que el mundo escuchara las demandas de las mujeres indígenas. En ese espacio, la comandanta Ramona representó la urgencia de expresar cosas tan terribles como el deseo de las mujeres de los pueblos originarios de vivir, estudiar, tener hospitales, medicinas, escuelas, alimento, respeto, justicia y dignidad. De hecho, entre el conjunto inicial de demandas que el EZLN plantó al gobierno mexicano en el marco de la negociación, había una serie de propuestas elaboradas por las mujeres zapatistas a partir de un proceso de consulta encabezado por la comandante Ramona. Ya hablamos de eso en el close-up pasado. Muchas de las demandas tenían que ver con mitigar la carga opresiva que significaba el trabajo doméstico soportado por las mujeres, abarcando la construcción de centros de cuidado para niños en las comunidades indígenas, la instalación de molinos de maíz para moler el maíz usado para hacer tortillas y tortillerías. Asimismo, las demandas de las mujeres orientaban a atemperar el impacto de la pobreza y la marginación en los niños, para lo cual solicitaron apoyo gubernamental con el fin de construir preprimarias, así como el envío de alimentos básicos suficientes para eliminar el hambre entre los niños de las comunidades rurales. Es lo que refiere Hilary Klein en Compañeras, Historias de las Mujeres Zapatistas. Klein menciona cómo desde 1994, con el levantamiento del EZLN, muchos sectores sociales empezaron a reflexionar seriamente sobre la situación de desigualdad en el país. Uno de estos sectores fue el de las mujeres y desde luego esto se dio dentro del mismo EZLN con la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, en donde ellas exigían equidad en todos los asuntos. Fue en ese sentido que junto a la comandanta Susana y a otras mujeres, la comandanta Ramona impulsó la Ley Revolucionaria de Mujeres, aprobada en 1993, antes del levantamiento armado, un documento que establece los siguientes puntos que leo textualmente por la relevancia y la importancia que tienen y que han tenido a la fecha. Primero, las mujeres, sin importar su raza, decía esta ley, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segundo, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. Sexto, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares, ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Una serie de leyes que, como una ley que conjuntó una serie de apartados, de demandas que, como había dicho, la comandanta Ramona fue recogiendo de viva voz a lo largo de cada uno de los trayectos que hizo, en los que platicó con mujeres indígenas, ahora sí que a ras de tierra, para conocer cuáles eran las situaciones, las precariedades, la situación en la que vivían, que se resumen en estas demandas que tienen una vigencia como el día en que fueron aprobadas dentro de las comunidades zapatistas.
Bien, finalmente está el legado de la comandanta Ramona. Ella fallece después de una larga, muy larga enfermedad renal que incluso el momento en que ella pisa por primera vez la Ciudad de México, cuando da este famoso discurso ante este zócalo de la Ciudad de México, ella ya arrastraba esta enfermedad renal con la cual va lidiando poco a poco. Ella fallece en 2006. El propio subcomandante Marcos da a conocer el deceso al recordar cómo el mundo estaba perdiendo a una mujer de capacidades enormes, una mujer que había sido trascendental en la lucha zapatista. Eh, Hay unas entrevistas del cual existe un registro escrito sobre distintas zapatistas, mujeres zapatistas, comandantas que van declarando precisamente a la radio la importancia, la trascendencia que tuvo más allá del movimiento para ellas una mujer como la comandanta Ramona, y también recuperar un poco sobre los textos póstumos un día después de que se da su fallecimiento, que recuperan esa grandeza que tuvo la comandanta Ramona. Vamos a ver este tercer y último close-up. El legado de Ramona. Después de 10 años de luchar contra una enfermedad renal, la comandante Ramona falleció el 6 de enero de 2006 en el interior de una ambulancia que la llevaba a San Cristóbal. El subcomandante Marcos, en medio de una gira por México en aquel momento, confirmó el deceso de esta manera. El mundo perdió a una mujer ejemplar. El mundo y México perdió a una de esas luchadoras que le hacen falta. Y pues a todos nos arrancaron un pedazo del corazón. Hortensia, otra de las comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, expresó en enero de 2011 a Radio Insurgente que aunque Ramona ya no estaba con ellas físicamente, eso no quería decir que murió. Claro, su cuerpo pues ya no está con nosotros, pero su ejemplo, su idea, su pensamiento, todo lo que mostró, pues está aquí con nosotros y seguirá estando con nosotros. En esa misma plática, la comandanta Yolanda expuso que cuando ella vivía, luchó, trabajó, mostró un ejemplo de cómo las mujeres indígenas son capaces y valientes para hacer la lucha. Y prosiguió. La comandanta Ramona fue una buena compañera que no le importó si no sabe leer y escribir, si no habla castilla. Ella no le importó. Lo que le importó es seguir su trabajo y dejar un ejemplo para que los demás lo continuaran. Ángeles Eraña del Instituto de Investigaciones Filosóficas expone en un texto que le recomiendo mucho de Ramona Marichuy cómo Ramona fue un primer paso, inicialmente hacia adentro y luego hacia afuera. Y dice, pero uno gigante al inicio de su periplo político visitó otras comunidades, se reunió con otras mujeres en sus casas para convencerlas de participar en la lucha. En ese proceso inculcó la idea de que podían dejar de vivir un mundo de asimetrías y dominaciones múltiples. Salió al mundo y abrió un nicho vedado. La voz de una mujer indígena fue vertida en el espacio público. Su sonido encontró eco, resonó nacional e internacionalmente. Vinieron después muchas mujeres. Hermann Bellinghausen escribió en la jornada ante la partida de la comandante Ramona cómo tuvo siempre varios trabajos, entre ellos el principal era, según decía ella, despertar a la gente. Recordaría en este texto Bellinghausen cómo encarnaría imágenes tan poderosas e inolvidables para México y el mundo. Señalaría que Ramona no solo participó en la muy subversiva toma de San Cristóbal de las Casas por los indígenas del EZLN, ella misma, fundadora del ejército rebelde y uno de sus mandos civiles, el mando más alto del EZLN, y para colmo una de las impulsoras de la ley revolucionaria de mujeres que entonces dieron a conocer los insurgentes, no como hecho consumado, sino como programa de lucha por cumplir, escribió Bellinghausen, quien también dio cuenta que cada vez que Ramona era vista fuera de las comunidades de San Andrés, estallaba como una bomba discreta, dulce, de dedos imparables, siempre con hilos entre ellos hasta cuando mataba el tiempo, y el pecho encendido en el rojo de sus huipiles magistrales.
Particularmente recordaría cómo después de llenar el Zócalo de la Ciudad de México de gente que le aclamaba de participar en la creación del Congreso Nacional Indígena en el Centro Médico Nacional, de poner a temblar al régimen y de vencer a la muerte en un quirófano, Ramona se sorprendía, recuerda Bellinghausen, desde sus ojos como tizón oscuro y con su voz de pájaro en Tzotzil, la lengua maya más musical de todas. No sé por qué me quiere. Pues bien, ahí tiene, era una serie que veníamos preparando, era importante ponerlo en esos términos, ¿no? Olvidar la trascendencia que también han tenido las mujeres dentro de la lucha de la izquierda, dentro de las distintas luchas, dentro de la propia izquierda incluso, y para ello también era necesario hablar de un personaje como lo fue la comandanta Ramona. De mi parte sería todo. En verdad agradezco que me haya acompañado en este close-up a lo largo del tiempo que estuvimos hablando todos los miércoles, presentándole distintos personajes. Le agradezco en verdad mucho todos sus comentarios, críticas, correcciones, todo siempre nos ayuda para crecer como periodistas, para crecer como personas. De mi parte será todo, pero no se preocupe, queda en excelentes manos con mi compañera Montserrat Antúnez y pues nos estaremos viendo en otros espacios aquí en Sin embargo al aire. Muchas gracias.